Bueno, ahora vamos a empezar a hablar sobre las causas de la distocia. En sí, vamos a dar un concepto breve de la distocia. Este va a ser la incapacidad para llevar a cabo el parto prolongado y el parto detenido, que dependerá de factores asociados al útero, al cuello uterino, al feto, por el tamaño de la pelvis de la madre y también por factores genéticos influyen para esta condición. Ahora las causas de distocia más importantes van a ser la obesidad materna, que esta está relacionada por las duraciones más largas del periodo de dilatación. También está el anillo de Van, que es una causa de obstrucción al parto producida por la formación de un anillo muscular grueso entre las partes superiores e inferiores del útero. Siguiente diapositiva. También está la desproporción cefalopélvica, que es el problema en que la cabeza del feto no va a poder descender o atravesar por la pelvis de la madre. Está la anestesia epidural, que aunque no parece influir en la duración de la fase de dilatación y afecta de mínimamente a la expulsión. Pero esta igual no debe ser negada a las mujeres que la soliciten para un aumento de duración de parto. Y por último está la disminución de la contractilidad uterina o las contracciones del parto. Esta va a ser la causa principal de la prolongación o la detención del parto en la fase de dilatación. Sucede que las contracciones uterinas no van a alcanzar la intensidad suficiente o no se van a coordinar adecuadamente para poder dilatar el cuello del útero y por lo tanto el feto no va a poder descender del útero afuera. Muchas gracias. Tenemos a las distocias fetales, como las más comunes son la distocia de desarrollo fetal y la otra es la distocia de posición. La distocia de desarrollo fetal va a significar que el aumento del volumen del producto de gestación puede originar este tipo de distocia fetal, lo que va a dificultar o impedir el paso de este mismo volumen a través del canal de parto. Estos van a incluir a los fetos macrosómicos con un peso de 4500. Este tipo de anomalías va a ser muy común encontrarlos en lo que son mujeres obesas y también en mujeres con diabetes mellitus mal controlada. La anomalía de posición, esta aquí tiene que ver con que la posición fetal se designa a través de una relación de un punto referencial fetal variable, como lo que puede ser la sínfisis púbica materna, siendo la más común la occipito ilíaca y las occipito posteriores y transversas. Los factores de riesgo para este tipo de posiciones anómalas son la baja estatura de la madre o el feto macrosómico y la estrechez pélvica y muchas veces hasta la anestesia conductiva. Ahora tocan las anomalías de partes blandas y la fuerza expulsiva. Las anomalías de partes blandas pueden ocurrir con las distocias vinculadas con las alteraciones del útero, del cuello uterino, la vagina y la vulva. Respecto al útero son muy prominentes a las malformaciones congénitas y especialmente en el útero unicornio. Y en las de fuerza expulsivas son las que van a ocurrir en el trabajo de parto y sus contracciones se deben de mantener en un solo tono, en intensidad, con frecuencia y coordinación normal, justo con la presencia del pujo voluntario de la madre. Gracias. Evolución. A medida que se acerca el nacimiento de un bebé, las madres prestan cada vez más atención al estado del parto. Por esta razón, el nacimiento del feto en la cavidad uterina se refiere al periodo entre el inicio de la contracción uterina y la descarga de la placenta. Durante este periodo ocurren una serie de mecanismos inmunológicos y endocrinos, lo que se denomina parto. De esta forma hay dos tipos de parto, parto vaginal o cesárea. Además, el primero se entiende como forma natural o asistida y el segundo incluye incisión abdominal y posterior. Se puede señalar que el parto vaginal se puede dividir en cuatro etapas principales. La primera etapa, preludio, preparación, proceso y última etapa se denomina recuperación. Es importante determinar la posición del feto en la cavidad uterina, por lo que se considera la condición de desempeño y postura del feto en la cavidad. Durante el parto existen varios factores. Uno de ellos es el plano de Hooke, que se describe como un sistema de coordenadas donde se puede ubicar o su forma o apariencia. Otro factor a considerar es la anatomía de la pelvis femenina, donde determina que la mujer puede ser o no apta para el parto vaginal, sin complicaciones. La distancia empeorará y se recuerda que el
que el comportamiento de la pelvis, el feto y el útero puede ser diferente cada vez que queda embarazada. Además, pueden presentarse de diferentes formas, tales como distocia de las fuerzas expulsivas, anomalías de la intensidad y frecuencia de las contracciones uterinas y anomalías de la coordinación. En todo caso, esta revisión describe la generalidad de la identificación de los tipos y tratamiento oportuno de la distocia que se considera una emergencia obstétrica durante el parto. La desproporción fetopélvica va a estar condicionado por 3 factores, que son el continente, que es la pelvis, el contenido, que es el producto, o sea, el feto, y las fuerzas propulsivas, que es la contractibilidad uterina. Se puede hablar de desproporción fetopélvica cuando todos estos elementos entran en el juego funcional y mecánico, que es el parto. Distocias de las fuerzas expulsivas. Para el parto normal, las contracciones uterinas deben tener un tono, frecuencia, intensidad y coordinación normales, junto con el trabajo de pujo de la madre. Estas nacen de un tono basal que van de 8 a 12 milímetros de mercurio y contracciones de 2 a 5 cada 10 minutos. Cada estos elementos puede alterarse y así formar distocias. Anomalías de la intensidad y frecuencia de las contracciones uterinas. Cuando las contracciones no son suficientemente fuertes o frecuentes, pueden prolongar el trabajo de parto. Y si bien suele finalizar sin complicaciones, predispone al desarrollo de corioamnionitis, hemorragias de alumbramiento y fatiga materna. Los factores de riesgo para la disfunción uterina hipotónica incluyen las posiciones fetales anormales, los embarazos múltiples y los tumores en los úteros, entre otros. En contraparte, la disfunción uterina hipertónica es producida cuando estas contracciones exceden la fuerza y la frecuencia y también son discoordinadas. Estas se asocian al sufrimiento fetal y a un prolongado tiempo de parto. El factor de riesgo principal es la nuliparidad. Por último, están las anomalías de la contracción de la coordinación uterina. Las contracciones efectivas deben ocurrir en sentido descendente, desde el fondo uterino y estar intercaladas en un periodo de relajación de duración similar a la de la contracción. En la inversión de la gradiente de la contracción, esta se origina en el segmento uterino inferior, por lo cual el feto no baja y la contracción es lenta. Los factores de riesgo son la nuliparidad y la presencia de lesiones anatómicas en el miometrio, como cicatrices o tumores. Muy buenas tardes. Hoy me toca hablar sobre los resultados que se obtuvieron estadísticamente sobre la distocia. Bueno, internacionalmente no existen estadísticas epidemiológicas de la frecuencia de los partos anormales, probablemente por lo debido que es lo subjetivo a este tema. En los Estados Unidos, entre un 25 y un 30% de los partos son por cesárea, de los cuales la distocia representa tan solo un 60%. Por ello, la frecuencia de la distocia estadounidense es aproximadamente de un 10%. La distocia de hombros es menos frecuente, en una prevalencia de unos 5 casos por cada 1000 alumbramientos. En México se lo considera un peso normal en el feto entre los 2.500 y los 3.500 gramos. Cuando ya pasa los 4.000 gramos, ya se lo considera un excesivo peso, entonces ya se lo puede considerar que el producto venga con distocias. Bueno, a continuación vamos a ver las complicaciones que se puede producir en un nacimiento de distocia. Primero tenemos lo que es el parálisis del nervio frénico, que esto puede producir problemas respiratorios ya que afecta a lo que es el diafragma. El síndrome de Horner también es producido por nacimiento de distocia, es una causa. Este se caracteriza por tener una pupila más grande que la otra y también el párpado es más caído uno que el otro. Fracturas de clavícula es muy frecuente, ya que este tiene de 1.7 a 9.5%. Las fracturas de húmero también tienen un porcentaje del 0.1 al 4.2%. La parálisis permanente del plexo braquial, como podemos ver en esta imagen, es el estiramiento de este nervio, que el momento que se daña puede producir una pérdida del movimiento o debilidad del brazo. La muerte, que es mucho menos frecuente, está entre el 0 y el 0.35%. Gracias. Ahora hablaremos sobre datos estadísticos, el cual lo hemos dividido en 2 puntos. El primero son las gestantes primerizas con distocia del mecanismo de parto, entre los cuales vamos a analizar primero la edad materna, la cual podemos ver
que entre los 20 a 25 años tenemos una frecuencia de 79, lo que representa un 31.6%, que son las que tienen un mayor porcentaje para sufrir esta distosia del mecanismo de parto, mientras que con la que tiene menor porcentaje, con un 6.4, son las menores a 15, con una frecuencia de 16 de un total de 250. Y ahora tenemos que ver también las procedencias, si es urbana o es rural, entre los cuales tenemos que es levemente más elevado el porcentaje de la rural, con un 52%, con 130 de frecuencias sobre los mismos 250. El siguiente punto a analizar tenemos las complicaciones maternas y neonatales, entre las cuales vemos que un mayor porcentaje se encuentran en complicaciones maternas, ya que en maternas una frecuencia de 176 representa un 70.4% de las complicaciones, mientras que en las complicaciones neonatales tenemos que el número de frecuencias de las personas que no ocurre es de 54.8. Y entre los tipos de complicaciones maternas tenemos la cesárea, episomía extensa, desgarro perineal, tenemos un desgarro vulvovaginal, tenemos un desgarro cervical, siendo la cesárea la que tiene una frecuencia de 131 con un porcentaje de 52.4, mientras que los tipos de complicaciones neonatales tenemos el distrés respiratorio, broncoaspiración de meconio, tenemos marcas de instrumentación, neumonía, parálisis facial y parálisis braquial, siendo distrés respiratorio con una frecuencia de 35, siendo la mayor complicación neonatal con un 14% siendo ese su porcentaje. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es David Benalcázar y yo les voy a hablar a continuación de mis compañeros y sobre todo a darles a conocer algunas recomendaciones para prevenir la distosia o también para prevenir cualquier tipo de dificultades que pueden ocurrir durante el trabajo del parto. Como bien se puede observar en esta diapositiva, se pueden dar a conocer 4 recomendaciones que son muy importantes. La primera se la debe hacer mediante un pactograma. Esta se la debe hacer durante la fase activa con una línea de acción a las 4 horas. Esto nos va a permitir mantenernos informados del progreso del trabajo del parto. La segunda recomendación, que también es muy fundamental, es que se debe realizar evaluaciones sistemáticas. Estas evaluaciones sistemáticas se las va a denominar los tactos vaginales, como podemos observar aquí en esta imagen que es brindada de parte del doctor hacia la paciente. La tercera recomendación es que se debe fomentar una movilidad y mantener una posición erguida de parte de la paciente para así evitar cualquier tipo de complicaciones. La cuarta recomendación, y no menos importante, es que la paciente debe estar en observación durante las 24 horas antes y durante del parto, y también muy importante que debe de estar acompañada de un familiar para que así ella se sienta en su total comodidad. Muchas gracias.